Eh, Bienvenidos a Los Reales, tu show favorito de entrevistas, de chismecito, de terapia y el día de hoy de espiritualidad. Estoy bastante emocionado con el tema del día de hoy porque vamos a hablar de temas muy profundos y desconocidos para la mayoría de las personas, Para todos. pero todos conocemos la espiritualidad. Tengo el encanto de haber invitado a un muy buen ser que ya tengo un tiempito de conocerlo, que ahí hemos ayudado a gente juntos y nos hemos también ayudado en los procesos. El día de hoy les presento a Moisés, Fuentes para servirles. acompañante espiritual. Acompañante como ser humano para todos ustedes y para mí también, porque es un proceso interesante. El buen Moy, conocido como Moy, ¿sí? Acompañante espiritual, pero siempre les pregunto que ustedes mismos se definan o que les platiquen a la gente a qué te dedicas, qué es lo que haces. Porque Ok. es complicado hasta para mí. Sí, no, y para uno mismo, nunca terminas. Sí. Entonces, lo que me ayudó la vida es acompañar a seres humanos desde tu sentir hacia un nivel, no en altura, Ujú. no hacia abajo, sino un nivel igual. Ok, ¿Por qué? Porque al final de cuentas soy un espíritu dentro de otro espíritu. ok, Entonces, al momento que yo te siento tal y como yo soy, sí, es cuando se vuelve el espíritu uno solo. ok. Entonces, ese acompañamiento del alma es sentir lo que tú sientes Ujú. con algunas particularidades que vamos a expresar en el video Sí, para que vayamos comprendiendo desde mi experiencia sí, cómo se va formando. ok. Esa es la idea. Voy a tratar de ir como enraizando un poquito los términos para que podamos Sí, entenderlos todos, sí, sí, ¿sí? sí. Porque a veces son difíciles de comprender porque hay mucho sesgo en el sentido Bueno, de que sí. como hay mucha ignorancia, pero también hay mucha información en redes sociales, de repente Ujú. estamos tan revueltos que no entendemos mucho de espiritualidad. ¿Sí me Sí, explicó? y empezar sobre todo para muchos, ¿qué es espíritu, no? ¿Qué es espiritualidad? Ujú. Uno dice espiritual, ok, voy con el chamán, voy con el brujo, voy a hacer meditaciones, voy a que lo que me encanta también los temazcales, Sí, o sea, o ir a cerros, conocer de cuarzos, hablar con ángeles, o sea, todo está muy, muy padre, está muy sí, chido, pero la realidad es que es un espíritu. sí. Entonces, en mi introspección, que me gusta leer y toda esa onda, el conectar con el espíritu, con Ujú. el cuerpo, con el alma, ay, no mames, es espiritual, pero realmente, ¿qué es lo que vibra dentro de ti? Entonces, la palabra espíritu, Ujú. no soy un todo, Sí, pero dije, bueno, ¿qué es espíritu desde el principio, no? Cuando entré a un acompañamiento psicoemocional, ok, me dije, es que eres muy espiritual, y yo, "Madre, no, o sea, simplemente siento, ¿no?". sí, Pero me llevó a descubrir qué es espíritu. ok, Entonces, el espíritu, lo que dice la letra, sí, es espíritu, ok, ¿ok? Es lo que existe, el que creó Dios, como tú lo interpretas, la señal de que tú estás vivo, ok. ¿ok? ¿Qué sigue? Pi, Pi. ajá. ¿Qué significa pi? En matemáticas, 3.1416. 3. Ok. ¿El 3 qué es? ¿La Trinidad? Exactamente. Ok. Entonces, 3.1416 es lo matemático, el orden que está dentro de cada uno de nosotros. Ujú. Si estás ordenado y ordenas tu vida, Sí. vas a conocer tu espíritu A los tres niveles que sería mente, alma y cuerpo. y cuerpo. Sí. Entonces te vas a un espíritu interno. Ok. Entonces, cuando tú descubres el espíritu interno, que es Dios, el universo, el cosmos, lo que tú resientas, ese fue lo que te creó. Ok. Pero si tú en matemáticas o estudié ingeniería civil, ¿verdad? También en Sí. un punto, dices, es que, ¿quién inventó 3.1416? ¿Qué significa ese algoritmo, esa Sí. fórmula, no? Es la proporción áurea, ¿no? Exactamente. Es, Entonces, Gauss, ajá. al momento, no soy experto en matemáticas, pero sé un Sí. poquillo, el, el que tú digas 3.1416 es el diseño universal de todo Ok. Me en gustaría verlo matemáticas. como el equilibrio. O sea, el Había un caos, 3.14, ajá. viene el equilibrio, El que es equilibrio. 3.1416. Ok. Entonces, para un intelectual, ese es un orden, Va, sí, ¿ok? cierto. Sí. Pero es un orden máximo. ¿Y quién creó la raíz cuadrada de 3.1416? Ujú. El humano. Ok. ¿Quién es el humano? El cuerpo. El cuerpo.
el cuadrado. Entonces, cuando tú haces el cuadrado de pi 1416, Ujú. ¿qué significa? 7.772. Ok. Es 1. Ahí me hice bolas ahí. No, pero a ver, yo A lo, ver. lo bueno es que, fíjate, no lo tenía entendido, pero si ya te fuiste al 7, se habla que también tenemos 7 cuerpos, ¿sí? Que es el cuerpo álmico, Ajá. espiritual, inconsciente, mental, emocional, energético y Y físico. físico. Y son los 7 chakras. Y son los 7 Los 7 chakras. colores del arco iris. Ok, Y están dentro de ti. ok, Entonces, ¿quién eres? Una compensación de Dios en un pequeño ser. ok. Es pi, Ri, que es ri. Vuelvo a decir ri completo, ok. fuerte. Ri, Ri, ¿qué resuena en ti? El ri, corazón. ok, Es la vibración en tu corazón. ok, Entonces, es pi, ri, tú. ok, Eres tú. ok, Tú soy yo soy tú. ok. Eso es ser espíritu. Tener la frecuencia de algo divino dentro de ti. Ujú. Qué gran trabajo, porque si estamos hablando, o sea, yo lo voy a entender desde mi campo, ¿verdad? Ajá. Eso es lo padre de poder ver las cosas holísticamente, porque para quien no sepa qué es holístico, es esta parte de integrar todo, Ok. ¿sí? Y para mí eso se me hace divino porque cuando podemos integrar terapia con espiritualidad, porque a veces llegan conmigo pacientes que les digo, es que la terapia no te va a resolver eso, ¿sí? No. Una muerte, un fallecimiento te va a llevar a preguntas más existenciales, ¿sí? Que Ajá. tú tienes que a través de la filosofía entender para ti qué es la muerte, la despedida, ¿sí? Que no te lo va a quitar ni un psiquiatra con una No, medicación. o sea, y acudiendo a más ayudas, Ujú. o sea, el caer en la espiritualidad fue porque también tuve un punto de quiebra en mi vida, o sea, Sí. no es de que, ay, bueno, desde niño tuve ciertas circunstancias Ujú. que voy identificando esta etapa de mi vida. Sí. Entonces, cuando era pequeño, mi primer, vamos a decir, mi primera apertura hacia el espíritu, Ujú. tenía 7 años de edad. Sí. Eh, Me da risa porque mi papá me platica que le dije, papá, quiero bailar con esa niña. Sí. Y mi papá, como buen papá, me acompañó, le pedimos permiso a los papás de la niña a bailar. Sí. Y cuando la toqué, Dan, o sea, me elevé, sentí el amor, o sea, le dije, papá, sentí el amor por primera vez. Pero en mi conciencia de niño, o sea, De el niña. sentir, o Ujú. sea, me vibraron mis manos, sentí energía, lloré de la emoción, Ujú. pero algo complejo para esa edad, la niña falleció al poco tiempo de un cáncer en el cerebro. Ok. Entonces son cosas que en ese momento tú dices, pues es que murió la niña que te gustaba y todo. Pues, ok, y te quedas así, ¿no? Sí. Ese fue mi primer encuentro sin yo tener una percepción de qué era, ¿no? Sí, claro. Donde realmente las preguntas, como te dije, son existenciales. Sí. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? ¿Sí? ¿Para qué viene esta vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es el propósito de Sí, o vida? sea, porque de verdad a mí me toca mucha gente que viene a terapia y me hace ese tipo de preguntas y yo creo que hacen ese tipo de preguntas con una Sí, intención muy noble, pero nadie te va a contestar eso. Sí, son cosas que tienes que ir como acompañamos. a tu interior, Ujú. ¿sí? Y reconocer. Fíjate lo que hiciste, Ujú. es lo bonito, lo que le digo a las personas que van a consulta, ve a tu interior, o sea, o vas a un holístico, Sí. es la espiral, Ujú. o sea, la espiral, el vacío existencial que va hacia tu interior, o sea, el reconocer realmente dentro de ti Sí. está complicado. Está complicado porque afortunadamente, lamentablemente tenemos una mente, ¿sí? Afortunadamente porque con ella tenemos conciencia y sobrevivimos, pero tenemos que entender muchas veces que nuestra mente ya viene como programada con mucha Sí, información, pues de nuestra familia, de nuestros papás, ¿sí? genéticamente. Sí, y esos recursos, los recursos de la mente son limitados, aunque la mente no sea limitada. ¿Sí? Entonces, hace ratito que estábamos en Bambalinas, platicaba con Moy, estábamos hablando de esta parte de cuando uno viene a la vida, yo escucho mucho que venimos a aprender a la vida, ¿sí? A mí no me gusta decir eso porque Ajá, si no, pues va a ser lección tras tras lección, lección tras tras lección. lección. Lo que sí es verdad para mí es que venimos a crecer.
¿sí? Porque la misma vida te va empujando a Fíjate. crecer y eso te conlleva a desaprender cosas, ¿sí? Para aprender cosas Para aprender nuevas. cosas. Entonces, fíjate algo bonito, desde la perspectiva Ajá. que les hablo, me gusta hablar desde el amor Sí. hacia las personas, ¿no? Entonces, el crecer, yo le digo el madurar es la fruta. Sí, Entonces la fruta, en mi perspectiva, sí, es donde tomas el fruto prohibido, sí. entre comillas, que es la conciencia, que es el cerebro. Ujú, Entonces le das la mordida, pero vas a ver si la madura ujú. o no estaba buena, Pero ¿por qué se echa a perder, Moy? porque no estaba lista. No, porque la La, desconectaste. mamás. ¿Te mamaste, bro? Sí, Mames. claro. Está muy perra, güey. Sí, porque si no estás conectado con algo, sí, Corazón-mente. es muy difícil, con algo más grande, es muy Ah, difícil ok. que te sientas como sostenido para seguir en la vida, ¿sí? Fíjate, y ahí viene espiritualidad. Ujú, Y quedamos en espíritu. ajá, Falta las alas que te llevan a Dad, ok, papá, a la deidad, a la deidad. sí, a algo más grande. Sí, ¿Ves? ¿Ves cómo iba a fluir la plática? sí, no, es, es impresionante. Bueno, ahorita quiero platicar de tu historia, pero Sí, estamos ahorita sembrando la plática para que podamos ir entendiendo desde dónde vamos a estar platicando, ¿sí? Porque ahorita nos van a ver como a mí la tierrita y a Moy lo van a ajá, ver como el airecito. O sea, él va a estar hablando de espiritualidad y yo voy a estar tratando como aterrizar, de aterrizar la información, sí. ¿sí? O complementándola. Hacerlo tangible, o sea, Sí, que se vuelva entendible, porque realmente mi propósito en hacer este episodio es que hay, como les dije hace ratito, hay tanto sesgo de desconocimiento de la espiritualidad que de repente, como pues no se tiene ni regulado, no se sabe si es una ciencia, si es una pseudociencia, de repente no se le da la formalidad, pero desde los inicios de la eternidad ha siempre ha existido. existido la O espiritualidad. sea, en videos que pasan en YouTube o Ujú, películas viejitas, me quedo analizando y me pasó de niño, o sea, y lo veo con mi hijo y con mi hija, o sea, eso es particular. De unos 6 años, 5 años, mi papá me llevaba a caminar, íbamos por la leche de la Conasupo en ese entonces, ok, ¿no? Íbamos temprano, a las 5 de la mañana para llegar a tiempo. sí, Teníamos carro, pero el amor de mi padre sí, es llevarme y poder estar con él ese tiempo. sí, Me llegó, me llegó. ok, Entonces, ahí descubro que veo las constelaciones, sí, veo las estrellas y me empiezo a preguntar, pero no le decía a mi papá, simplemente qué soy, a dónde voy, qué estoy haciendo en este planeta, ¿no? ok, Entonces, esas preguntas las traje mucho tiempo. sí. En la primaria simplemente decía, ¿para qué me muestras esto? O sea, ¿eso para qué lo quiero saber? Y tenía conflictos también en la escuela. O sea, ¿en qué momento fue que conociste a Dios? Realmente esa conexión, porque yo creo que todos Ah, escuchamos de Dios, ¿sí? A través de la religión o a través del, sí, del, del puro nombre, ¿verdad? del Pero puro ¿en qué nombre. momento realmente surgió esa conexión? Realmente dan en momentos complejos de mi vida. Ujú, Primero, el más contundente fue cuando fue la niña, que ujú, ahora lo represento así. ok, El segundo, más fuerte, el día que me iba a casar la primera vez. ok, Algo superior me decía, hazlo, pero mi ser consciente no quería. ok, Pero invadió mi corazón y lo hice. ok, El tercero, prácticamente fue cuando caí en un colapso mi primera esposa. ok, Ahí conecté con la Tierra, conecté con la Luna, no sabía lo que pasaba, ujú. perdí el control de lo que yo pensaba que era una familia, lo que era el ser amado de tu momento. ¿Qué pasó? Ella enfermó de la nada, o sea, es lo impresionante que ni los psiquiatras lo pudieron definir. Cayó en un estado de coma fulminante. Le empezaron a hacer estudios, recupera la cordura, Ok, cordura mental no, pero sí el cuerpo. ok, Entonces, entre psiquiatras y personas que venían de otro lado del mundo, médicos, médicos, no pudieron identificar al 100% lo que era y se dijo que era una esclerosis o más bien una celopatía dispersa aguda, ok, pero hasta ahí quedó, ¿no? Lo interesante que aquí es donde me topo con el ocultismo, la brujería ujú. o la perspectiva de espiritualidad, otra vertiente, vamos a decirlo, ¿no? Energías. Energías. Ujú, Entonces,
contactamos una medium Ok. y la medium me dice, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar, sé el proceso que está pasando. Y dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces hicimos un ritual ¿Qué te porque dijo la medio? la medium se metió en el cuerpo de mi ex esposa y contactó directamente qué estaba pasando. Ok. Entonces es donde dije, es puro pedo, ¿no? O sea, tu mente no te da para tanto. Sí, claro. Entonces lo interesante que cuando ella conecta con su cuerpo, su alma, su espíritu, Sí. ella al siguiente día despierta. Ok. Entonces dije, ay, cabrón, o sea, estaba ya 6 meses en esta posición, vengo a esta forma y despierta, pero no despierta igual. O sea, ella cae en coma Ujú. por 6 meses Sí, y una medium fue la única que la sí, pudo que traer otra vez a la a lo conciencia. que yo trabajé. Ok. Coincidencia, casualidad, no lo sé, pero lo interesante que lo hace un día y al otro día despierta. Ok. Entonces donde dije, ¿qué es esto? Hay más Hay cosas que más no cosas. conozco. Exactamente. Ok. Entonces ahí fue donde es Dios, o sea, fue la persona, Ujú. pero al final de cuentas ella contacta con algo divino, porque en Claro. su representación Sí. acudió a Dios. En su forma, en su aspecto, su divino ser Sí. era su divinidad, Ujú. su contacto con esa presencia, ¿no? ¿Y qué pasó? Ahí vino un despertar de mi realidad, Ujú. de que iba a ser un cambio totalmente a mi vida, un cambio para ella completamente, un cambio para mi hija. Ujú. Entonces, ¿de dónde te agarras? En ese momento, pues yo no conocía psicoanálisis, no conocía psicólogos, no sabía de dónde tomarme, me tomé de Dios. Ok. O sea, ahí es donde empecé a tener pláticas a medianoche, me despertaron a las 3 5 de la mañana algo. Ujú. Entonces yo en mi crisis Sí. emocional de qué voy a hacer, o sea, cómo va a volver a caminar, cómo va a volver a hablar, y no sucedía. Entonces me agarré de Dios. Entonces el empezarme a agarrar de Dios me dio fuerzas, me paraba, me levantaba, y es donde dije, esto es un plan divino, o sea, no puedo hacer que ella esté saludable, no puedo, Dios, tú sabes lo que haces, guíame. Y me guió, Dan. O sea, le agradezco a Dios, le agradezco a mis padres, Ujú. porque a mis hermanos, porque si no me hubiera sostenido en ese momento, en esa deidad que es mi familia, Sí. hubiera colapsado. Qué fuerte Sí. el llegar a un punto en la vida, porque a lo mejor esa es tu historia, ¿verdad? Pero es Ujú. bien, bien duro el que entiendas que nada está en tus manos, ¿sí? Sobre todo cuando una Sí. vida está como en riesgo. Sí, en riesgo es la crisis, o Sí. sea, es donde se lo digo a mi hija, o sea, un, es complicado también el hablar de un despertar espiritual, de un despertar de conciencia, es hacerte responsable de lo que está en el acto. Ujú. Pero ¿cómo lo vas a desarrollar? Es donde dije, madre, porque también mis papás, en ese caso los papás de ella, ¿qué hacemos? O sea, ¿de dónde nos agarramos? Ya no tienen respuestas. En este caso lo que me salvó fue Dios. Claro. Un alcohólico, una persona que trae una adicción, Sí. ¿de dónde se va a sujetar para poder salir? De Dios. Sí, de algo que le dé esta sensación de apoyo, Exactamente. ¿sí? Muchas veces, es que, fíjense, yo ya tengo mucha experiencia porque he tenido muchos pacientes y realmente la gran mayoría de los pacientes que veo, que incluso yo también tengo esa historia, somos niños que nunca nos sentimos Sí. apoyados por nuestros papás, ¿sí? O por ausencias, por abandonos, por desamparos, por enfermedades de los padres, pero de alguna manera nunca nos sentimos como con esa protección a nivel o a lo mejor emocional o a nivel energético, ¿sí? Exactamente. Entonces, lamentablemente, me ha tocado también tener pacientes que no van a tener ese apoyo nunca, ¿sí? Porque sus padres no No están están. disponibles ni en conciencia, ni en, pues no sé, lo voy a dejar así, no están disponibles en conciencia. Entonces, lo que yo los invito es a desarrollar, ¿sí? Alguna filosofía espiritual que les dé esa sensación de que están sostenidos por Sostenidos, algo más grande, sostenidos por algo ya más sea por grande. la vida, por Dios, por el universo, como le gusten llamar, pero esa conexión, Ujú. ¿sí? Te da una seguridad. Y una plenitud, Dan, Ajá, porque cuando te sientes seguro, haces, pero te descuidas, que es lo que me pasó a mí en la espiritualidad. sí. Entonces, quieres contactar con tanto arriba y estás seguro de que ya estás allá, Ujú.
pero te descuidas tú y descuidas a los que están a tu alrededor. Ok, Entonces te pierdes en esa espiritualidad. totalmente. Y quiero llegar a eso, pero Ok. espérame, porque quiero saber Ajá. qué pasó con tu exmujer. Este, tuvo ya una complicación, ya Ajá, no pudo regresar al cuerpo completo. sí, Hablando como médicos, ok. ya no regresó a la cordura, a la sociedad, se podría decir, Ya no ¿no? tuvo conciencia. Ya no tuvo conciencia. Ok, como si En- estuviera en un estado vegetativo. no, 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 o sea, tenía palabra, hablaba, Ujú, podía comunicarse, sí, pero ya no tenía esa barrera, o sea, se volvió una niña ok, completamente, pero no en el sentido de que, bueno, sí requería cuidados, sí, pero era una niña que no tenía nada que le tapara, o sea, ya no tenía un cascarón, ya no tenía, madre, vamos a llegar a otra parte, ya no ujú, tenía ego, ok, o sea, se volvió pura. sí. Se reseteó. Wow, Qué fuerte. acabo de llegar a algo interesante. Ujú. Es padre porque Sí, sí, siempre ese sí. tipo de pláticas. Sí, desnudan el Ajá, alma, que es lo que sí, nos dedicamos. sí. A eso es lo que vengo a trabajar para poder mostrar a la gente, ¿no? A mí me encanta trabajar con personas espirituales porque no sé si tengo el don, ¿sí? Todos lo tenemos, O ¿no? la experiencia, espérame, Ujú, ¿sí? Como de bajarlos a la tierra, sí, ¿sí? Porque yo soy, o trato de ser lo menos juicioso posible con las perspectivas de las personas, ajá, porque pues cada quien ve la vida de una manera muy específica a través de su historia, de sus aprendizajes, de lo que leen, de cómo se cultivan, ujú, ¿sí? Y yo creo que es válido porque hasta hay una frase en la Biblia que dice, caminos al cielo hay miles, hay miles. ¿sí? Entonces no podemos, o quiero pensar que nosotros los ayudadores, psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, como tu oficio sea, tenemos la responsabilidad de no juzgar. Dani, eso es algo bien complejo, o Es algo sea, complejo porque... es complicado porque yo le digo a las personas, ¿no? Ujú, Igual a mí mismo, o sea, lo empecé en mí y me dicen, es que cómo llegas a contactar o cómo llegas a canalizar, ¿no? ujú, Entonces le digo, es complicado, no porque sea difícil, sino que tienes que dejar de juzgar, sí, tienes que dejar de criticar sí. y tienes que dejar de poner un juicio en la persona. Uy, y te faltó uno bien importante, amor. Ayúdame. No tienes que tener miedo. Madre mía. Sí, porque cuando estás con el paciente o estás con tu Ah, bueno, ok, cliente, ok, sí. sí, si te toca confrontarlo, si te No, toca decirle algo que sabes que a lo mejor que lo va a lo va a mover mover o que no le va a gustar, pero lo necesita la persona, para despertarlo, o sí, o sea, sea, el orden está primero antes que el miedo, que el juicio, que todo lo demás. O sea, te tienes que casi desnudar de tu mente para entrar y decir, o sea, porque es bien duro, ¿sí? Para los que estamos aquí sentados como ayudadores, el hecho de que a veces se nos ve como arrogantes porque se siente como si nosotros tuviéramos todas las respuestas, que no que las no, no las tenemos, tenemos, ¿sí? es lo interesante de la vida, Eso es es la ser humano. realidad, sí, o sea, muchos de nuestros pacientes nos enseñan cosas con las que vamos a ayudar a otros A otros, pacientes, ¿sí? O a veces a nosotros mismos. Lo que sí es que la antesala de todo esto es prepararse y obviamente el buen ayudador es el que ya se ayudó a él, sí. ¿sí? Porque también hay mucha gente que anda ayudando, pero como dices tú, pero se descuida por andar Sí, resolviéndole la vida a sí, los sí, Dan. demás. Y parte de lo que vive la espiritualidad, el ayudar, o sea, como buen ayudador que así me formó mi mamá, ¿Sí? por lo que me conoces, o sea, el correr a ayudar a la otra persona, Sí, salvarla, darle toda mi vida, mi energía vital, sí. y me empecé a descuidar yo, que no lo veía. Ujú, Entonces, como sanador, lo que le decimos sanadores, sí, sí somos sanadores natos porque hasta con la palabra podemos sanar a una persona. sí. Pero el detalle es que si esas palabras no te las dices a ti mismo, Pues está cañón. o sea, reconocer el amor propio es un trabajo que al día No es sigo diario. sí, es una práctica. Sí, es una Sí. práctica, o sea, Nunca te vas a llegar a querer totalmente. no, no, no. Sí, lo tienes que practicar día a día a día. Le digo a mi hija, eres la primera y la última persona que va a estar en tu vida. Ujú. Entonces, amor y paz. Sí, no, es que si tú Sí, no te das amor y no te das tu paz interna, ¿a sí. dónde vas, Dan? No, y es que está cañón. Y desde ahí entraríamos a ver, por ejemplo, tomando el tema de la plática, vamos a empezar a hablar de ego. Sí, o sea, si yo no tomo Ah, responsabilidad
de mi vida, de lo que está sucediendo, de lo que yo he creado, de lo que le digo que sí, a lo que le digo que no, porque todas son decisiones. Fíjate, me encantó lo que dijiste, lo he estado trabajando también con mi hermano. Ujú, Eh, espiritualidad, ujú. responsabilidad. Sí, Espiritualidad te la da mamá y la responsabilidad te la da papá. sí, No mames, o sea, es impresionante. Y ve, me está zumbando el oído izquierdo. sí, y he escuchado, esto es fuera de lo formal, he escuchado que la espiritualidad viene de las abuelas, ¿sí? De hecho, ya ves que hasta algunas medicinas ancestrales Sí, les llaman las abuelas porque sí, son las muy abuelas. sabias. Bueno, de hecho, las abuelas Sí, son las piedras que se ponen en el temazcal. ok, ¿Ok? Entonces, como es la primer piedra que llegó, que es la volcánica, es ajá, la que transmuta, es la que quema. ok, Entonces, cuando tú te metes al temazcal, ah, prácticamente estás regresando al seno materno, ¿ok? sí, ¿Ok? Entonces, cuando estás ahí, prende las abuelas, que trae un misterio, una forma de encenderlas, porque no sí. más de que le prendo fuego, las avivo, ya no. O Es un sea, tipo de carbón, ¿verdad? sí, sí, es volcánico 100%. Ok, Entonces irradia tanto calor y trae tanta información la Tierra, ujú, como terrenal que eres, sí, para que te aterrice. Pero ¿qué va a hacer la abuela? Más las plantas medicinales que le ponen manzanilla, limón, dependiendo lo que vas a trabajar en tu interior. ¿Qué es ok, lo que provoca el temazcal? Ponen las abuelas, ujú, haces una ceremonia para que el ego se distorsione, que diga qué está pasando, sí, te metes al útero prácticamente, te encierran y simplemente cuando cierra la puerta, vas a tu interior. claro. No puedes correr a ningún lado, nada más que Exactamente. hacia adentro. Y hacia acá. Qué fuerte. Entonces, a mí me encanta desde niño. O sea, desde niño mi padre me ha llevado a todo ese tipo de experiencias. Sí, eh, y llevé a mi hija. Al principio salió corriendo y la jalé. ¿Por qué? Porque también era un proceso el que tenía que vivir, sí, ¿no? claro. Entonces el enfrentador le fascina. Fue complicado al principio porque aparte el estar encerrado, el calor que emite el vapor de las plantas Ujú, y está curando, aparte de que te deja bonita la piel, ok, lo que inhalas sí, prácticamente es todo el vapor de las plantas. ok, Entonces te estás desintoxicando ok, tanto el organismo como el alma. ok. Entonces llega un punto que en un ritual bueno, Ujú. te llevas, son 4 puertas y no vas a salir. Entonces, ¿a quién vas a contener? A la bestia. Ya La, quiero la bestia es el ego, el ego, al miedo, al miedo. al miedo. Le digo la bestia porque al final de cuentas es un animal. Ujú. Es un animal salvaje, como tú quieras verlo, Que quiere oscuridad, sobrevivir, que quiere sobrevivir. claro. Pero si tú, le digo mucho y me encantó porque a mi hija le encanta la película Spirit. Ok. Entonces, cuando tú, que eres el Spirit, el caballo, Ujú. lo tratas de agarrar a trancazos, lo humillas a ti mismo, no lo enfrentas y no lo empiezas a acariciar, simplemente tú con tus animales, Dan. Sí, 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 O sea, si tú no los amas, van a ser un caos. claro. Yo hago esa metáfora, pero la hago con un elefante. A ver. Sí, igualita como tú la dices, o Ajá. sea, el inconsciente o el ego, sí, es el elefante que va aquí al lado de nosotros. Y nosotros podemos traerlo amarrado de una cuerda, sí, pero pues el elefante es más grande que uno, sí, el elefante es mucho más pesado Ok, y sí. si quiere ir a un lado, por más que yo lo jale, pues me va a llevar de encuentro. ¿Qué tengo que hacer? Hablar con Hablar él, con él. conocerlo, qué te da miedo, a ver, Abrazarlo. por qué te da miedo, ¿sí? Darle de Y comer. si nos vamos por este lado, Ajá. ¿sí? O sea, es trabajar con él, no es quitárnoslo, porque yo siento que No, al ego me lo satanizaron demasiado. es que volvemos, o sea, o sea, me pasó y me sigue pasando, o sea, eso es normal, ¿no? El reconocer al ego, reconocer la sombra, simplemente el hablar contigo, ¿qué Ujú, significa? Yo te considero mi amigo. ujú, ¿Qué termina al final? Ego. ok, Te hablo como tal persona igual que yo, te sí, hablo desde el alma. Entonces hago al ego a un lado sí, porque te reconozco tal y como eres. ok, ¿Por qué? Porque conoces mis peores sombras y aún así me aceptas. ujú, ¿Por qué? Puedes criticar, juzgar, pero sabemos que lo que nos decimos igual a la pareja, te lo voy a decir, ¿por qué? Porque quiero lo mejor de ti, quiero tu crecimiento. sí, Es donde ya viene lo interesante, cómo nos hablamos. Si yo me hablo mal, ¿cómo te voy a hablar a ti? sí. Tú que has estado adentro de todo este mundo espiritual, ¿sí? Ahorita quiero que me cuentes la otra historia, la tenebrosa, ¿sí? Esa noche Del oscura todo, del del todo, alma, sí. pero ahorita, que has estado en este mundo tan espiritual,
¿qué, qué has visto o has podido reconocer este tipo de persona que se disfraza adentro de un ego espiritual? Ah, sí, Dan, me pasó, o sea, es parte, ¿no? Empecé con de hecho, vuelvo a tomar a mi hija como principal porque el poder enfrentar una muerte de mamá Sí, es complicado para cualquier ser humano, claro. ¿ok? Para cualquier ser humano, pero en mi caso, el ser papá, el ser mamá a la vez, digo, ¿cómo voy a enfrentar un proceso complicado para mi hija? Porque quiero su bienestar, ¿no? Ujú. Entonces, acudo al psicoanalista, acudo al psicólogo y me doy cuenta que el que requería el proceso era yo. Yo lo regañé. Entonces, y lo agradezco Sí. porque empecé a trabajar en mi interior, empecé a reconocer que si iba a educar a una persona, si iba a Sí. darle amor, si iba a contenerla, Ujú. ¿cómo la contener si estaba fragmentado yo, si estaba roto? Claro. Entonces, fue duro, fue un proceso complicado porque ahí viene el Ujú. despertar espiritual, porque me empecé a sentir que ya estoy trabajando en mí. Sí. Estoy empezando mis heridas de la infancia, empiezo a trabajar los antepasados, empiezo a trabajar mi interior, empiezo a trabajar el ego, Ujú. pero me topo que empiezo a lastimar a mi papá, empiezo a lastimar a mi mamá, empiezo a lastimar a mis hermanos, Sí. empiezo a lastimar a mi pareja. ¿Por qué? Porque quiero que tú también sanes y quiero que... Entonces, en lugar de acercarme a ellos, los estaba alejando. ¿Verdad? Sí, empezaste a predicar en vez de vivir la Sí, espiritualidad. sí, no, no, y me topé con eso, o sea, el que se siente bonito que estés trabajando en tu sanación, Ujú. pero también es donde digo, bueno, ¿qué estoy sanando? Es que estoy sanando mi, mi amor Ujú. hacia mi mamá, el amor hacia mi papá. Sí. Entonces llegó un punto que yo me sentía superior a mi papá, me sentía superior a mi mamá. Ay, pobrecito, es que él no tuvo a su mamá y que no tuvo... Pero lo decía desde el ego. Sí, desde salvar y sentirse No, importante. y me peleaba con mi hermano, me peleaba con mi esposa, Ujú. de que es que todo tu espiritualidad y esto, aquello, y no me comprendes. Me empecé a excluir. Claro. Ustedes no saben, yo sí sé. Es que hay una trampa muy grande. Sí. Enorme, Dan, Óiganme, enorme. porque hice un episodio con hace unos meses y adentro del video Ujú. se hizo muy viral un pedacito que subí a TikTok, donde hablaba yo que la ansiedad es la enfermedad de las personas fuertes, ¿sí? ¿A qué me refiero con Ah, una persona fuerte? ujú. A una persona que tiene que estar ayudando a todos, ¿sí? Que creció con gente enferma, que ha vivido cosas como las que tú has vivido y siempre está para los demás, ¿sí? Y no se da el permiso de vulnerabilizarse, no se da el permiso de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque Eh, tienes que eh, aguantar un personaje, y es que no sabes, Dan, o sea, el problema es que vives en una cápsula. ¿sí? Entonces, cuando yo te decía, entro y siento que hay una burbuja enorme Sí. y ahí me quedo bien en mi lugar seguro. Sí, no, y sobre todo porque encontraste ciertas respuestas en la espiritualidad, ¿sí? ¿Quién sabe? Que no te voy a chamaquear, no voy a Ajá. meter lo que hemos trabajado en terapia en la Ajá. sesión, pero quién sabe si realmente lo hacías por ayudarlos, porque no dudo que no hubiera amor, ¿sí? Porque eres una persona que pregona mucho esta parte amorosa, pero también el decir, oye, a lo mejor si se meten a esto me quitan una carga. ¿Sí? O Sí, me Dan. liberan de tanto peso Sí, Dan. y me permiten respirar como más ligero, ¿sí? Y era algo tuyo, al final de cuentas tú eras Sí, el que tenías que aprender a que no podías con todo, porque luego llegó ese episodio tan negro en tu vida. sí, no, 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 no. Y es, o sea, te autodestruyes completamente Ujú. porque no lo puedes sostener y no trabajas solo. ¿No? Y ahí es donde descubro otra vez a Dios. Sí, Entonces, dirían unos, hablas tanto de espiritualidad, hablas tanto de religión, hablas tanto de la Biblia. Me gusta leer la Biblia, no la comprendo todo, no me la sé. sí. Y me gusta el Torah y el Cábala y todo, pero empiezo a reconocer que lo que yo decía Ujú. no coincidía con lo que hacía. Ok, Entonces, al momento que también digo, ok, lo estoy leyendo, ahora aplícalo. ok. Y eso es súper importante, porque una buena espiritualidad, sí, tiene que ser congruente con tu vida. Y con uno mismo, Y Dan. ojo, no desde la perfección, porque somos Sí, humanos. no. Mira, aquí me encontré una palabra que me mamó, Ajá, es ser impecable. sí. Ser impecable es, ok, ya estás en la línea, no tener pecado, no tener culpa, no tener algo
que Ujú. te mortifica hacia ti. Sí. Porque si caes en esa culpa, te destruiste. Ahora, reconoce que se convirtió en culpa. Ujú. Entonces, al momento que tú hiciste un daño Sí. o hiciste algo que ¿Que no, lastimó? que lastimó tanto a ti como a la otra persona o a las personas, Sí, sí, sí. dices, madre mía, Sí. ¿ahora qué vas a hacer? Porque sigues vivo. Sí, y ahí entra la palabra responsabilidad, porque el antídoto de la culpa se llama Y responsabilidad. volvemos con papá. Ajá. Entonces, es lo interesante, o sea, el cómo tomar tu vida Ujú. nuevamente en cualquier circunstancia que estés viviendo, Ujú. ya sea una pérdida, Ujú. ya sea una adicción, Sí. ya sea, bueno, por lo que he vivido con mi familia, con mi alrededor, ¿no? Sí. El que tengas también una pérdida de trabajo, güey. Sí. Caes en una depresión total que no sabes cómo salir. Sí, Y porque regresas otra vez a la incertidumbre. exactamente. Sí. Entonces, el retomar tu vida, ¿de quién te vas a tomar? Y tú me enseñaste algo. Ajá. Tienes una mano y tienes otra mano. Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Ujú. Hacerte responsable. Hacerse, claro. ¿Pero de dónde vas a empezar? Aterrizado. Sí, claro. Aquí sí cabría mencionar esto muy importante, porque se tiene un estigma de la espiritualidad, porque mucha gente que vive la espiritualidad la usa para evadirse. Ah, Realmente no la usa para tener congruencia en su vida. exactamente. ¿Sí? Ujú. Entonces, claro que hay mucha gente que lo que hace es desarrolla un tipo de ego espiritual, ¿sí? Donde en vez de realmente vivir la espiritualidad, se cree superior, Mm, ¿sí? O deja de resolver de sus razón. problemas porque todo lo dejo en las manos de Dios y esto es un punto medio, Ujú. ¿sí? O sea, claro que Dios me va a ayudar y me puedo sostener, pero yo también tengo que hacer mi jale, tengo que poner de mi parte, tengo que No, no, no. cambiar, o sea, Uno pone y Dios dispone. Sí, así y es. dijiste algo bien importante, esta palabra impecable, porque uno tiene que ser impecable con los Sí. pensamientos que tiene, porque no puedo, decía mi mamá, candil de la calle, No, oscuridad de la ma. casa. No, o sea, fíjate que las madres y los padres, Ajá, en mi etapa de que los juzgaba y los criticaba, digo, no mames, o sea, ahora que soy papá, reaccionas sí, a la forma de cómo le digo, papá, mamá, perdóname sí, por haberte juzgado, criticado, pero no sabía lo que estabas haciendo después de cámaras. sí. Entonces yo nada más veía el acto que me estabas haciendo. Y ellos tampoco sabían qué estaban haciendo. Me explico, porque Sí, somos humanos, o sea, eh, somos a humanos. mí, otra vez, mi visión, yo no creo, o sea, porque hablo de curso de milagros, hablo de mucho de la espiritualidad de repente y te hablan que lo único que existe es la mente, ¿sí? Que el cuerpo es lo de menos, pero nosotros aquí en esta vida vivimos a través del cuerpo, El cuerpo. ¿sí? O sea, para esta realidad, el cuerpo es lo primero. Si no, desmiéntame a alguien, si tú te sientes mal o te sientes enfermo, ¿vas a estar bien? Claro que No, no, claro que no. ¿sí? O Sí, sea, venimos igual, pensamiento, sentimiento, emoción. ujú, Reconocer qué es lo que te mueve, por qué sientes eso. Y sí. vuelves cuerpo, alma, espíritu. ¿Y quién siente? El Todos, cuerpo. todos. El cuerpo. O sea, el Ujú. cuerpo es el que siente. La mente piensa, ¿sí? No sé qué terminología ponerle a el alma o al espíritu. Mira, Desea en mi forma, o es. es que es el detalle, que hablamos, pero no lo sentimos. Claro. Entonces, que es un trabajo que estoy haciendo Ujú. de que empieces a reconocer qué es tu cuerpo, qué es tu alma y qué es tu espíritu Sí, y qué es lo que te está hablando en sí sí. para que te vuelvas uno con ellos. Entonces, el cuerpo resiente cosas, Ujú. el alma te dice cosas y el espíritu te está guiando. Sí, Entonces, cuando dices, ay, es que hablan de la espiritualidad, bueno, ¿y la has sentido? sí, Entonces es donde, ah, cabrón, esto ya no lo he digerido, no lo he practicado. claro. Entonces, cuando vienen a consulta o vienen a reconocer qué está pasando, le digo, antes que empecemos, quiero que aprendas a reconocer. Entonces, y también le digo a mi hija, le digo a mi hijo, a mi esposa, este, tú puedes estar en la espiritualidad, pero es hacerla tangible. Sí. Entonces, cuando vienen a terapia, le digo, es que no es tanto la terapia, sino que yo quiero que aprendas a trabajar tus emociones, Ujú. tus pensamientos y tus sentimientos, pero ¿quién te está hablando? ¿Tu cuerpo? ¿Tu espíritu, tu alma? Y es Ujú. lo que los muestro para que ellos sean sus autoterapeutas Claro. en ese sentido espiritual. Sí. Entonces, caes también en otra
en otra parte, ¿cómo vas a reconocer tu pensamiento, tu sentimiento y tu emoción? Ujú. ¿Es tuya? ¿En qué sentido? ¿Que fue creada en tu niñez? Ok, ¿Ok? ¿O es transgeneracional? sí, ¿En qué sentido? Porque al final de cuentas eres cuerpo. sí. Ese cuerpo trae información. Y eso lo aprendí también con Curso de Milagros y lo Ujú, que nos enseñas de transgeneracional. Entonces reconocen, esto sí es mío, trabájalo. ujú. No, es que no quiero lo de los ancestros, te lo devuelvo. No, trabájalo en ti Claro, para que puedas sanar tu interior y claro, sanan ellos. claro. Y lo interesante que ya cuando se vuelve tangible el pensamiento, el sentimiento y la emoción, y ciertas personas ya están empezando a verlo, Sí. dicen, caes en colapso y estoy viendo un espíritu, estoy viendo un demonio. ¿Sí? O se siente como si te estuvieran poseyendo. Sí, sí, y se siente. Entonces, lo que enseñamos Ujú. prácticamente en la sesión es cómo tener herramientas para platicar con el Ok, ego. El ego es eso, Dan, esa sombra que no hemos podido ver en mi percepción ok. Entonces, a ver, defíneme aquí. Cuando hablas de demonios, ¿sí? ¿De qué estás hablando? del ego, Del ego. del O ego. sea, los pensamientos demoníacos serían los pensamientos negativos, los de miedo, los de Sí, que rabia, quieren ser los de reconocidos. culpa, Exacto. ¿sí? Entonces, en otras formas, en otras ideologías, pensamiento, sentimiento, emoción intrusivo, Ok. que te impide hacer algo que a ti te está afectando Ujú. o afecta a la otra persona. Ok. Entonces, cuando vamos a decir, cuando te invade el espíritu, cuando te invade el demonio, te invade el pensamiento, el sentimiento y la emoción. Ok. Entonces empiezas a reconocer si es tuyo, Sí. porque fue el niño que está queriendo ser escuchado, Sí. puedes ir a una constelación familiar, puedes un trabajo transgeneracional o ¿De psicología? psicología. Sí, claro. Entonces, trabajas eso, pero quiere ser tangible, quiere ser reconocido, Sí. quiere Quiere ser amor, visto. quiere ser visto, quiere amor, Dan. Sí, sí. Entonces, cuando ya veo al consultante, al paciente, al acompañante Ujú. que vienen y empiezan a reconocerlos, se quedan en paz. Entonces, se extrae Ujú. simbólicamente Sí. ese pensamiento, sentimiento, emoción, espíritu, demonio, Sí. y dice, no manches, volví a vivir. Sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué era este peso? Era el espíritu que no podía trascender. Sí, claro, que no te estaba dejando fluir con tu vida. Ujú. ¿Sí? ¿Cuántos demonios no tenemos? Sí, sí, Porque sí. eso es una práctica diaria, ¿sí? Hace ratito lo estábamos platicando también, Sí. que le decíamos, o sea, porque no nada más es la familia, también es la sociedad, porque la sociedad espera que nosotros seamos de ciertas maneras, ¿sí? Adentro de lo que De estamos lo que estamos platicando. platicando. Ojo, así como existe un ego espiritual, que son estas personas que llegan a evadir la realidad, Ujú. ¿sí? Por la espiritualidad o que toman la espiritualidad como un ego de superioridad. Yo soy mejor porque yo estoy conectado, porque yo sí hago. También existe un ego terapéutico, ¿sí? Porque yo sí estoy trabajado, porque yo sí Eh, voy a no, terapia, y es porque un yo ya sané trabajo, a mis y es papás. un trabajo constante, Dan. O Sí, sea, he caído y eso es, soy humano, o sea, en el sí. sentido, y gracias a Dios que tengo a mi pareja, tengo mis hijos, que de repente descuido mi familia Ujú, por querer ayudar a otra persona. sí, Entonces digo, espera, y tengo mis caloncitos de oreja, no creas claro. que es todo bonito, ¿no? Ujú, O mis padres, simplemente mis papás, oye, es que ya me fastidiaste, ya esto. Y dices, a ver, espérame, hablas con tu oscuridad, hablas con tu ego, a ver, espérame, ¿qué es más importante? Esto que es, también vas a ayudar, ajá. pero ¿qué es más importante tu vida? Claro, te regresan Te otra vez es a que te lo centres, terrenal, a sí. lo terrenal. Y es bien difícil, muy, porque les voy a compartir un término que está altamente de moda ahorita, que es la neurodivergencia, ¿sí? La, Eso no lo. la neurodivergencia tiene que ver con este paradigma diferente en las que viven algunas mentes, ¿sí? Ok. Antes se podría decir, bueno, la neurodivergencia como tal no es una definición de la psicología, es una definición sociocultural, Ah, ok, ¿sí? ok, Porque ok. nosotros vivimos en un paradigma. Un Ujú. paradigma significa que, pues, nacemos en una ciudad, ¿sí? Y se espera que seamos de cierta manera y que vivamos y pensemos de cierta manera para ser aceptados por esa misma sociedad, ¿sí? Ok. Que es algo de lo que siempre hablamos los psicólogos, de la pertenencia. Nosotros siempre queremos pertenecer Pertenecer al a algo. grupo y Ujú. queremos ser iguales o leales al grupo, pero
se empieza a incluir este término de neurodivergencia a todas estas personas que a lo mejor pueden tener ciertas patologías o ciertos rasgos de algunas patologías, pero que son altamente funcionales, ¿sí? Ok. Ya no se dice, por ejemplo, autista, se dice Ah, ok, neurodivergente, ok, ya ¿sí? entendí. ¿Por qué? Ajá. Porque son personas que Muy sensibles. muy sensibles, ven la vida desde otro punto, ¿sí? Bueno, fíjate que me gusta el ser humano porque lo Ujú, determina como, o lo define como lo dices. sí, Yo vulgarmente les digo ovejas negras, que son diferentes, que empiezan a tener sensibilidad, tienen ujú, más emociones que el clan familiar o que la sociedad. sí. Pero entonces ya está un Ya término está un término coloquial. Ojo, coloquial. porque no estamos hablando de Ah, ok, psicología, es sociocultural, ok, sí, pero ok. ya está integrado en el vocabulario, pues, de la cultura en la que estamos ahorita. Entonces, yo haciendo mis análisis, sí, empiezo Ajá. a poder visibilizar, Ujú. porque, pues, el término nos dice que una persona neurodivergente es la que no piensa igual Que los que los demás. demás, ¿sí? Muchas veces veo que hay personas que son demasiado espirituales Ah, sí. y podrían entrar adentro de la neurodivergencia porque al final de cuentas viven un estigma, ¿sí? Ajá. O viven una no integración o una exclusión tanto familiar o cultural. Está loco, ¿sí? Ya sabes Dan. que es bien lurias, que Ajá. vive no sé, en las nubes, bla, 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 pero simplemente ve la vida desde De otro otra, enfoque. es que son dimensiones, o sea, es donde voy a entrar a un tema que no conozco, ¿vale? Ujú, Pero que estoy en la 3D, en la 4D, en la 5D. sí, Entonces, en mi perspectiva, son esas dimensiones. Entonces, ¿qué dimensión? Que ya estás más sensible que la otra sociedad. sí, Entonces, esto te lo digo porque adolescentes y niños que he empezado a tratar sí, empiezan a tener más sensibilidad, tienen más, mm, escuchan, sí, huelen sí, ciertas cosas que no están visibles. sí, Entonces llega un momento que los papás, es que mi hijo, a ver, espérame, entonces empezamos a enseñarles cómo empezarlos a entender. sí. Entonces viene con esto Sí, y es una que manera estoy de diciendo. integrar. Obviamente no estoy diciendo que todos No, 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 son, no, no, no. y yo creo que también podrían pasar por la mano de un profesional psiquiatra Ujú. para realmente asegurarse que no vaya a haber una patología, No, o ¿sí? algo en el cerebro también. Pero también hay muchas personas, ¿sí? Y si se fijan, los grandes inventores y los que cambiaron los paradigmas en la vida eran personas, Ajá. ¿sí? Que se les consideraba como autistas, Mm, ¿sí? O aislados socialmente porque su enfoque estaba solamente en una cosa, ¿sí? eh, Y es difícil porque como no hay, digamos, como una legislación acerca de la espiritualidad o de todas las filosofías, pues no se puede integrar como una ciencia, ¿sí? sí, es que Y no es visible, no, entonces. es exactamente, no es tangible. Lo que sí es que yo digo que como profesionales de la salud mental, ¿sí? La idea es que podamos integrar todas estas cosas para que la persona que está pidiendo ayuda o que la necesite, ¿sí? Tenga herramientas, o sea, que no se cierre toda la psicología, que no se cierre toda la espiritualidad, porque también Es que es un conjunto, la Dan. espiritualidad sana mucho, Ujú. pero irte al extremo Dan, es que intoxica. Es, es, es interesante porque hablando de adicciones, Ujú, la adicción es el apego. sí. Entonces, estar en esa línea Ujú, no es bueno, no es malo. ujú, Es el abuso o el abuso. O sí. sea, y volvemos a una cruz, ¿no? O sea, tú estás, el cuerpo naces, crece, te reproduce, sí, Ujú, mueres. Pero la conciencia es la que se eleva. sí. Entonces, cuando tú vas a esta línea y empiezas a elevar tu conciencia, Sí. qué es bueno, qué no es que es bueno, qué es malo, empiezas a elevar tu mente, tu alma. Ujú, Entonces es ese punto, claro. que no te puedes ir tan arriba porque también tienes un cuerpo físico. Es Claro. lo Claro. interesante. Y vives dentro de una sociedad, que esa Sí. es la... Esto es lo que nos tocó, sí, Exactamente. y los humanos tenemos esta opción de adaptarnos. No Sí. nada más nos adaptamos al clima, o sea, nos adaptamos al patriarcado, sí, nos adaptamos al machismo, nos adaptamos a la cultura en la que Sí, nacemos, machismo, feminismo, o sea, sí, al final de cuentas es respetar como humanidad y ser sí, espiritual, es sí, eso, Dan. ajá, O sea, tú traes una ideología, traes una forma, te respeto, te funciona, dale, ujú. y eso lo aprendí de ti. Y tienes congruencia, ojo, porque Sí, lo dije antes eso porque es primera base. Si realmente mi espiritualidad
me ayuda a mí a vivir mi Sí. vida y tienes congruencia con eso, Dale, excelente. dale. A lo mejor si no, modúlalo, métele un poquito de terapia para que empieces a enraizarte, ¿sí? Porque también mucha terapia te crea una obsesión, ¿sí? Y son estas personas que empiezan a medir, es que esa persona tiene problemas con su papá, Y me pasó. no puedo hacer negocios con él, es que tengo que tener cuidado porque como no ha tomado terapia, él no puede ser un prospecto de pareja, o sea, y se vuelve más un control, una obsesión, El sí, que ego una otra vez, ayuda. Ujú. o sea, y es ¿por qué? Porque como en mi percepción, Sí, en lo que yo viví, es, te destapa el ego porque como nunca fue visto, sí, ahora encuentra algo que puede funcionar, ¡pum!, te eleva. Entonces es, ok, ya lo disfrutas, ya lo viste, ven, ujú, hay que empezar a guiar, ok, te requiero ahora, ego, ujú, entonces ahora sí trabaja, claro. actúa, hazlo, diseñalo. Sí, como decías al principio, tampoco es todo el ego, pero tampoco es todo el ser, No, no, ¿sí? así de fácil, ya a lo mejor metiéndonos en más profundo, ¿no? Ajá, Simplemente tenemos las luces, sí, esto lo hace para que nos puedan ver. claro, Entonces, si tú las apagas, al final de cuentas va a quedar luz. sí, Entonces, en una metáfora, ¿no? sí, Es luz requiere oscuridad para poder ver y la sí, oscuridad requiere la luz para poder existir. sí, Entonces, si yo tengo tanta luz, voy a apagar la oscuridad, pero el momento que esta luz se canse, sí, viene la oscuridad y tú la claro, creaste. claro. Es donde sale. Es muy increíble porque estás hablando de dualidad y siempre hay dos polos, el Ujú. bueno y el malo, la noche y el día, el calor y el frío, o La sea, respiración, Dan. todo. O Ajá. sea, me gusta practicar la respiración, la meditación. No soy experto, pero he aprendido a respirar. Ujú, Entonces, sigo aprendiendo, ¿eh? No soy experto. ujú, Pero en mi viaje, prácticamente he encontrado que cuando yo modulo mi respiración, incrementa mi ser, sí, incrementa mi cuerpo. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué vibra dentro de ti? Es tu corazón. Tu sí, corazón palpita y viene de dónde? Del aire. Y una metáfora que dicen en la película es una de Pixar, ok, que le dice, el pez está en el agua y sí, él está buscando el océano. El ser humano respira aire, eso es Dios. sí, Es el aire que respira en tus pulmones y es la manera que vas a pensar. ok. Entonces, respiras, entra la La vida, energía ujú, y sale la vida, la muerte. ok, Entonces vives en esa constante entre la vida y la muerte. vida y muerte. Siempre. Hay una metáfora que me encanta porque dices ahorita, estamos ahorita enfrente de aquí de todas estas Ujú. luces para que nos puedan ver, pero todos los amigos espiritualoides van a entender el concepto de la noche oscura del alma, No mames. ¿sí? ¿Qué es la noche oscura del alma? El peor momento de tu vida donde tocaste fondo, donde no te quedó de otra nada más que resignarte, Ajá. ¿sí? Y ponerte en manos de algo más De grande. más grande. ¿Sí? O sea, es un punto de quiebre en tu vida donde tienes que reestructurar todo porque la vida que estabas llevando ya no te puede servir. Y ¿Sí? la noche oscura del alma, Ujú, el despertar de la serpiente, ujú, el huevo cósmico que se craquela y emerge el kundalini, ujú, es donde o vives ujú. o mueres. Sí, y son renacimientos, Ujú. pero hablando de esta misma luz, pues la luz nos permite ser visibles, pero también en la oscuridad, ¿sí? Podemos ver Poder cosas. vernos cosas. Por ejemplo, nuestra sombra, Ujú. ¿sí? O sea, la oscuridad también es necesaria en puntos de nuestra vida, Es ¿sí? primordial, ¿no? Para poder ver lo que ya no nos sirve en lo aparente, en lo visible. Es la serpiente, o sea, Ujú, la serpiente muda de piel. ujú. Se arrastra, ¿para qué? Para cambiar de piel. Ok, Entonces tienes que tocar fondo. Bueno, no todos, ¿verdad? No sí, todos, pero tienes que tocar fondo para reconocer qué eres, de dónde te vas a sostener. Me gusta hacer CrossFit, ¿no? sí, Por salud, porque me gusta. ujú, Entonces, hacemos uno que se llama burpee. ok, Te estás levantado, te tiras al suelo, sí, ¿y quién te va a levantar? tú mismo, ¿Y hacia dónde volteas? hacia arriba. ¿Cuántas veces? Metáforas. Sí, cabrón, entonces. Me encantan las metáforas espirituales porque se avientan muy buenas. No, y es aplicada, Dan, Sí, sí, sí. me estaba llevando la chingada en una ocasión y no tenía otra cosa más que hacer ejercicio porque me estaba muriendo, Dan, Ujú, físicamente, emocionalmente no sabía y dije,
voy a hacer ejercicio por mi cuerpo. El único que me puede rescatar ahorita es mi cuerpo. Sí. Empecé a comer con conciencia, o sea, lo que me gusta, la calidad del alimento, todo eso. Ujú. Y fui a entrenar y cuando me tiro al suelo ya no podía. Sí. Y ya no podía, o sea, algo no estaba conectado. Y es donde sentí el alma. Le digo, alma, ¿eres tú? Sí. Yo te necesito. O sea, Ujú. te necesito. Perdóname por no haberte escuchado. Y ahí desaparece el ego. Sí. Pero también estoy yo. O sea, esas vocecitas, entre comillas, en tu cabeza, Sí. eres tú mismo. Claro. Entonces, o te tiras y ya no sales adelante, Ujú. o te impulsas, Sí. O te vuelves a conectar. te vuelves a conectar. Hay una frase que me gusta mucho. Sí. Cómo ser espiritual sin morir en el incienso. Güey, y te metes en el incienso y metes tantos inciensos y prendes tantos inciensos, pero realmente es el aire que tú respiras. Ajá. ¿Qué respiras? Amor. Y no Ujú. es de que viva en el amor y soy amor, no. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te alimentas? Ujú. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo te trato a ti, Dan? Ok. Entonces, eso es cómo te alimentas. No, y es tu reflejo. El otro es tu reflejo. Al final de Al cuentas, si, final, si tratas al otro con violencia, Dan, ayúdame con algo. a ver. El que siempre somos el espejo. Yo siempre trabajo, y no porque soy superior, no, sino que veo lo que me está mostrando la persona Ujú. dentro de mí Ujú. y te respeto tal cual, Ujú. pero ya no me enfrasco en la persona. Ok, ¿no? Está Eso bien. es correcto, ¿no? Sí, no significa que si la otra persona te está lastimando no vas a poner Un o límite. límites o No, distancia. y es donde viene el amor, ¿no? Pero cuando hablamos del espejo, porque también es una lingüística. Ojo, es una Ajá, es lo que lingüística quería ver, ajá. espiritual el Ujú. término del espejo. Y les voy a decir algo. Se entiende mejor que si les hablo de hábitos, de conductas de la personalidad, ¿sí? Pero Ajá. realmente es una confrontación. ¿A qué me refiero? El otro es mi espejo porque la manera en que yo me relaciono con el otro, Ujú. ¿sí? Es como yo estoy viendo la vida, ¿sí? Si el otro hace algo que a mí no me gusta, realmente es un reflejo y me mueve a mí, ¿sí? No va a ser la primera vez que lo digo en algún episodio, pero Por ahí eso va. lo quería. Ahí va, ¿sí? Lo que haga el otro no es mi responsabilidad, Ujú. pero lo que yo sienta de lo que haga el El otro otro, sí es sí mi es mi responsabilidad. responsabilidad. ¿Por qué? Porque me va a llevar a una confrontación, ¿sí? ¿De quién? Confrontación me lo vas a poder entender a que me voy a confrontar con el otro. No hablo No, de eso, hablo de que me va a confrontar a mí mismo, ¿sí? ¿Por qué me molesta lo que hace? ¿Sí? ¿Por qué me pone triste lo que hace? ¿Por qué si no vino cuando me dijo que iba a venir, me enfurece? ¿Sí? Sin justificar al otro, pero ¿por qué me duele de esta manera? ¿Sí? Porque no puedo fluir con la vida, me está confrontando conmigo mismo, ¿sí? Y eso es lo que hacen las relaciones, confrontarnos, para ¿sí? trabajar interiormente. Para poder fluir, Bueno, ¿sí? para O sea, poder fluir. porque el trabajo va Y implícito. vamos a la energía. Ujú. Es que su energía no es igual que la mía. Ajá. Es que su frecuencia. Es Ujú. que, ay, no. Eres tú el que no te dejas fluir Sí. y por eso no te chocas la persona. Sí, lo que te choca, te Te checa. checa. Y ojo, y no Ajá, quiere decir que tengas que convivir con la persona. ¿Me es explico? correcto. O sea, Ujú. es que es un tema grande Sí, sí, sí. y ojo, y lo podemos tomar desde una forma de vista muy simple. Cualquier sensación, emoción o sentimiento, Ujú. ¿sí? Que yo sienta, yo lo genero, no lo genera la No otra la genera otra persona, persona. ¿sí? Las relaciones son. Esa es la palabra. Así como tú dices, el Ujú. ser es. Es, ¿Sí? Las es. relaciones son. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que relacionarnos con los demás. Aunque no tengas amigos, necesitas comer y tienes que ir a trabajar y tienes que convivir con gente, con clientes, con... Pagar recibos, Sí, o todo. sea, en la vida está implícito relacionarte. ¿Sí? De hecho, Freud decía que si no, nosotros existimos a través de los demás. Así que si no hubiera otro que nos observe, no nos podríamos observar a nosotros Así es Dios, mismos. Dan. Ujú. Así es Dios. O sea, wow, es impresionante porque si el humano no existe, Dios no existe. Si el Ajá. humano no existe, el universo no existe. Ujú. Entonces es reconocerte a ti mismo para existir, Ujú. para poder saber qué estás haciendo aquí. Sí, y es también como desde la cuántica, porque todo esto que estamos hablando, miren, yo en su momento Ajá. me instruí, pero desde la cuántica es bien sencillo. Si yo veo al gato, para mí el gato existe. Mira, Si yo no veo al gato, en mi realidad no existe ningún gato, ujú. ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos en nuestra mente
es nuestra realidad, Nuestra- ¿sí? Por eso yo trato mucho de ser como muy respetuoso, porque el otro, aunque se esté lastimando, piensa que su Ay, realidad güey. es esa, Sí, ¿sí? Dan. Y ahí yo me voy a la terapia, ¿verdad? Si yo vengo de una familia que constantemente está en lucha y ha estado en lucha por a lo mejor por varias O en generaciones, enfermedad, o... miles de dinámicas que pueden haber, pues de alguna manera yo desde pequeño aprendí a ver que la vida es de esta manera, ¿sí? La conciencia que yo tengo es de lucha, de supervivencia. Entonces, mi vida, lo que yo creo, es lo que voy a estar creando. Entonces, mi vida va a estar representando todas estas cosas, Ujú. ¿sí? Aquí entra una brecha distinta, que a mí me encanta esta palabra, que es conciencia, ¿sí? Porque la conciencia une todo, Ajá, ¿sí? Une la sí, espiritualidad, la terapia, la medicina, la ciencia, o sea, la conciencia es el conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo conocimiento, ¿sí? exactamente. De que tengo un conocimiento que no me está haciendo bien, ¿sí? Pero también entra un conocimiento nuevo de que la vida puede ser de una manera diferente. Diferente. Obviamente va a haber una caída de estructuras, un término de una identidad propia, que Ujú. no es nada bonito. Ahí es donde se presenta la noche oscura del alma, porque es como eh, le pides mucho a Dios algo, ¿sí? Y cuando te lo da, Ay, te da miedo, ay, ajá. ¿sí? A lo mejor no es que te dé miedo, pero no estás No acostumbrado, estabas, ajá. ¿sí? O tu educación no ha sido con Tu apertura creencia o con también. creencias para poder Trascender. vivir o conllevar o relacionarte de esa manera. Y fíjate que muchas personas con las que he convivido también, me incluyo, Ujú, el despertar de conciencia. sí, Entonces, ¿qué es despertar de conciencia? Le digo, así de fácil, ¿qué es bueno para ti? ¿Qué es malo para ti y para el otro? ujú, Así. ujú, Entonces, el construir y también, bueno, también que me gusta, como dices, meterme a fondo, la conciencia. Ya distinguiste que es sí y que es no, ujú, pero también conciencia sin ese C sí. es que está en el pasado y ahora tienes un presente. Me encanta la frase de Carl Gustav Jung que dice que el que ve para afuera sueña, ¿sí? Y el El que que ve ve para para adentro adentro, despierta. despierta, ¿sí? Entonces, Está chido, está a mí me chido. gusta decir que el despertar Ujú. es el autoconocimiento, ¿sí? No puedes tú estar despierto si tú no te conoces a ti mismo. Tú usas una palabra que me encanta, que es reconocer, Reconocer. ¿sí? Yo uso conocer, pero realmente el verbo o la acción que vas a hacer cuando vas a terapia, ¿sí? Es a A reconocerme, me voy a reconocer. volver a conocer, ¿sí? Porque necesito saber por qué ¿Quién estoy soy? creando esta vida o por qué reacciono de esta No, manera o por qué siento de y esta está con manera. madre cómo lo interpretas, porque es reconocer Ujú, que lo estoy que es. creciendo. Ujú, Entonces estás en constante cambio. O sí, sea, te vas, el planeta se mueve, ujú, el aire se mueve, eso es espiritualidad. sí, Ver, reconocer que todo tiene movimiento y tú vas a tener movimientos constantemente, transformar. pero te aprietas a no, no, es que tienes que cambiar. Bueno, no lo digo desde el tener de obligación, Transformarte. transmutar, Ándale, diríamos, en la espiritualidad. ándale, me gusta. Entonces, el transmutar una nueva versión de ti Ujú, que Dios te está dando la oportunidad en cada respiración sí, y en cada amanecer, sí, pero también en cada noche. sí, Te recuperas en la noche para empezar un nuevo día. sí. Entonces hay una canción de Facundo Cabral que me ha ayudado en Ujú, muchas canciones, ¿no? Pero eso es un nuevo día. O sea, lo digo fácil, no está fácil, no. pero reconocerte todos los días en la mañana en el espejo o simplemente despiertas, ¿de qué lado de la cama te despiertas? ¿Del izquierdo o del derecho? ¿De qué lado está tu hígado? ¿De qué lado está tu riñón? ¿De qué lado está tu pulmón? ¿Cómo descansó? Ujú, O sea, eso es empezar a conocer tu cuerpo. El que de qué lado te levantas, no porque me vaya bien en el día, sino cómo entra la energía a tu cuerpo y empieza a llenarte de energía, ujú. para que tu pulmón también llene energía y te llegue al cerebro y no andes adormilado todo el día. O sea, estás diciendo que al levantarte tienes que tener conciencia de tu cuerpo. Sí, Dan. Sí. Y dar gracias. Ujú, Porque ¿a quién le estás dando gracias de que estás vivo? Ok, a Dios. ¿Pero quién es Dios? ujú. ¿Uno mismo? Es. Ujú, Porque está en el espíritu. ok. Está dentro de ti. Entonces, gracias. Gracias, corazón. Gracias pulmones, gracias estómago. Entonces empiezas a reconocerte a ti mismo. Ok. Entonces cuando estás en una depresión, lo primero es empezar a que se reconozcas, a amarte. ¿Qué comes? ¿Cómo lo comes? ¿Cómo lo agradeces? Entonces estás agradeciendo al cuerpo. ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te ejercitas? ¿Cómo estudias? Sí. ¿Cómo trabajas? El esfuerzo diario, Ujú, que fue parte también de otro proceso, no va a venir Dios a regalártelo.
no va a llegar por acto de magia, probablemente sí, pero te dio 2 manos, te dio respiración, te dio un milagro que eres tú. Claro. Entonces también salir de una depresión, de una adicción, Ujú. de un apego prácticamente. Adicción, todos, es droga, no. Adicción es un apego a algo que tienes. Comida, Sí. sexo, alcohol, estupefacientes, Personas. personas. Sí, Entonces, pero ¿por qué estás apegado a él? Porque no sabías que otra cosa poderte apegar. claro. Entonces te apegas a tu mismo ser que es Dios, Sí. porque tú eres Dios. Yo estoy hablando con Dios directamente. Ujú. ¿Por qué digo estoy hablando con Dios? Porque te respeto tal y como eres. Respetarás a tu padre y a tu madre. Tú vienes de un padre y de una madre. Ujú. Te respeto tal y cual eres. Ujú. Con tus ideas, con tu forma y todo. Aprendo de ti Ujú. y lo que me resuene lo aplico en mí. Qué fuerte, porque suena bien bonito, Sí, ¿verdad? no. Pero ¿Aplicarlo? por ejemplo, en la relación de pareja, el decir respeto a tu papá y a tu mamá no es respeto a estas dos personas, que también lo es, pero Sí, sí. es respeto de las familias de las que vienes, con los hábitos que Las tienen, con los ideologías, paradigmas, las con las creencias, creencias. ¿sí? Con una visión totalmente diferente de la realidad de la que nosotros tenemos, ¿sí? Ujú. Y la maestría siempre es la relación de pareja, ¿sí? Es tu Dios, es tu Es crecimiento. la maestría, porque como decías hace ratito, es tu mejor espejo, Sí, es la que ¿sí? te va Y es a la que más te va a confrontar contigo mismo, contigo mismo. ¿sí? No, Ahí sí no le puedes dar. no, y los hijos, Dan, o sea, y ve, hasta tú sí. Sí, pero mira, de alguna manera, claro que sí los hijos, pero en la actualidad el tema Ah, de bueno, los hijos ya no es tan tan como, común, bueno, es la ¿sí? palabra. O sea, realmente yo lo digo mucho y a veces ya me están como dando el puesto de terapeuta de pareja, que sí lo soy, pero no nada más soy de Ajá. eso, me explico. Pero el hecho de que digo mucho eso, o sea, la verdadera pandemia que existe ahorita en la actualidad es que no sabemos ser pareja, ¿sí? Ahí es donde nos cuesta muchísimo Dan, más, es que el recibir y el dar, ¿sí? que lo aprendí también contigo, Sí, y aplicarlo a la energía, o sí. sea, somos yin, somos yang. Ujú. Entonces, el aprender a recibir no es fácil, Ujú. porque no lo aprendimos, no nos lo enseñaron, Ujú. y practicarlo, no, es parte también de eso. Sí, y aprender también a respetar uno lo que cree. Y no quiero ser como mensajes redundantes en este sentido, porque no es posible hablar de espiritualidad sin hablar de religión. Sin hablar de religión. Sí, Ah, es ok. un tema más complejo, Es un pero tema más complejo, pero sin meternos mucho sí lo tengo que tocar, ujú, porque la religión, así como también ha ayudado mucho, también ha lastimado bastante, porque por mucho tiempo fue un paradigma demasiado rígido que si no vivías en en ciertos esa términos, es que volvemos a lo mismo, o sea, un sacerdote, un chamán, un gurú, te va a dar tu perspectiva, te va a dar tu visión, ujú, pero realmente es desde su sentir, ujú, desde su pensamiento, desde sus desde su creencias, emoción ajá, o desde su experiencia, Dani. sí, Entonces, sí, ahora que ya te vuelves consciente, terapeuta también de parejas, ujú, ¿qué está pasando? Que estás confrontando la vida de pareja. sí, Entonces, te vas a volver experto porque ya lo estás viviendo. sí, no, Entonces, y el vivirlo personalmente, sí, Moy. eres humano, o Ujú, sea, eres humano, pero ya dices, ok, este sentimiento es, y te vuelves humano con una experiencia de vida para transmitirla a los demás. ujú, Que es lo que me decías, vuélvete maestro de tu propia vida, claro. porque lo único que te va a ayudar eres tú mismo. No, y es un jalezote. Es un Sí, jalezote porque hasta nosotros como terapeutas, o sea, yo trato de tener una buena imagen porque es una profesión, ¿verdad? Y trato sí, de no ser mames, congruente ajá, con lo que yo vivo en mi vida, pues también con lo que estoy llevando, o sea, porque ujú, no me puedo quitar al terapeuta, ¿sí? Aunque sé que no soy terapeuta fuera de mi oficio, de lo que estoy haciendo, ¿sí? Es imposible que de la mente salga porque vivo a través a través de ella. de eso. Ujú. Entonces trato de ser congruente con lo que estoy viviendo y también con lo que estoy al servicio de la vida. ¿Sí? Porque esa ha sido mi decisión, primer punto, Esa me encantó, Dan. ¿sí? Al servicio. Segundo, ¿sí? Soy humano, por más que quiera tener congruencia, ¿sí? Pues también, Hay un desequilibrio, pues es que soy humano, o sea, dicen en el Cábala. yo también reacciono, yo también tengo miedos, yo también me siento mal, o sea, ¿cómo me cuesta a mí
el hecho de mostrar el estar triste o el estar deprimido, ¿sí? Porque tengo una historia que ya se las he contado de una mamá que vivió un cuadro depresivo muy grande, donde para mí en cierto momento eso yo lo veía como una debilidad, ¿sí? Y el ponerme una careta de Más decir, fuerte. yo tengo que ser el fuerte, ¿sí? Yo no me puedo quitar Sí. esto porque si me llega a pasar lo que le pasó a mi mamá, ¿sí? Voy a caer en lo que más juzgué, No, ¿sí? y por eso te vuelves terapeuta No, y, también. y a eso agrégale terapeuta, que trabajo con muchas personas que tienen ese tipo de conflictos, ¿sí? A veces uno desde el ego tiene este pensamiento de decir, pues yo tengo que ser el El fuerte fuerte. también, ¿sí? Porque si no, no me la van a creer, ¿sí? Y trato, o sea, al momento de contarles eso, es contárselos porque pues yo también tengo mis procesos. Si no he resuelto mis procesos yo, pues ¿cómo podría ayudarles a los demás? Sí. Sí, es pregonar esta congruencia, Y sí, reconocerla, Dan. y reconocerla y Reconocerla. reconocerme a mí como humano, y por eso en su momento yo también te lo enseñé a ti, por eso es súper válido que en algún momento llegue un paciente y yo, por favor, necesito que te apoyes con un Sí, terapeuta a sí. la par conmigo, con un psiquiatra, que vayas con otra persona Con que todo, te, Dan. que te ayude en lo que yo a lo mejor no tengo esa experiencia. No, y ahí venimos a la humildad, Dan. O sea, el ego dice, Ya no puedo, ya, o sea, se acabó el ego, güey. Ujú, Entonces, ¿qué toca? Ser humilde, güey. ujú. O sea, Y que no tengas ego no significa que no te duela, que no, no no, te no, dé Dan. No, es que ahí vergüenza, viene la que luz, o no te la sea, creas. Ajá, exactamente, el reconocerte que necesitas ayuda, sí, no lo sabes hasta que ya caíste. Y a sí, veces, aunque no caigas, llega Dios sí, en un aspecto de hombre, en un aspecto de esposa, en un aspecto de papá, en un aspecto de mamá, y te salvan. sí. Y te salvan y te ponen en la mano correcta para que ahora tú hagas una cosa diferente. Como en las historias del Olimpo, ya ves que hay un rey supremo, un dios supremo, perdón. Ajá. ¿Sí te acuerdas? No, 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 pero tengo Está el dios del Olimpo, ¿quién era? pues a Porque Zeus. Zeus, Ajá. exactamente. El dios del Olimpo era Zeus, entonces él era el dios omnipotente y el más grande, Ujú. ¿sí? Y hacían como esta pregunta, entonces, ¿por qué hay tantos dioses? Porque todos estos dioses eran los especialistas con cuales él se Con cuáles se apoyaba apoya por eso había una diosa del deseo, una diosa del amor, el dios de la guerra, el dios de la muerte, porque ellos estaban especializados en en, eso. en ciertos Y campos. ahí viene a lo que veníamos con la raíz cuadrada de pi. Ujú, Entonces, se convierte en el 1.772, ok, que son los 72 nombres de Dios. ok. Las 72 versiones en que Dios actúa Ujú, por medio de 72 ángeles. ok, Y coincide con que Dios no se va a presentar, o no tenemos esa capacidad todavía, sí, pero se presentan diferentes personas, cualidades, capacidades que tú quieres esperar que te salve, pero realmente te está poniendo la mano. sí, claro. Entonces es una versión de Dios el poder verte desde el corazón y decir, Dios, te pido esto, y te vienen a ayudar. No, es que yo quiero que venga Dios. No, Dios Sí, está dentro de ti. sí. Entonces reconocer eso, Dan, es complejo, Es soltar el control, es soltar el control. sí, y fluir y trabajarte a ti, confrontarte a ti, ¿Sí? Y sí, creer en ti. y creer en ti. Y bueno, fíjate, ya no creer, tener confianza en ti. Porque Sí, sí. es una parte, ¿no? También el creer, que también lo aprendí, Ujú. es te quedas en creo. No, ten confianza que Dios está dentro de ti. A mí me encanta la palabra certeza, No, te ¿sí? mamaste, es la cereza del pastel. Sí, es que la certeza es cuando ya no dudo, ¿sí? Tengo la certeza de que estoy sostenido, tengo la certeza de que algo va a cambiar, tengo la certeza de que esto es para mejor, porque obviamente cuando vivimos un cuadro difícil en nuestra vida, si nosotros tenemos esa certeza, esa confianza de que esto es por algo bueno, sales, Sí. ¿sí? Si vences como dices tú, si vences los demonios del miedo, del Ujú. resentimiento, de esto no va a fluir porque yo hice esto, o porque me pasó esto, porque no he estudiado tal, o me explico, Y te van a ayudar, Dan, te ¿no? dejas de limitar. Sí, y te ayudan, o sea, ¿Los demonios? los demonios, Dan, porque Ajá, al final de cuentas quieren ser reconocidos, sí. quieren la luz, quieren trascender. Ujú, Entonces, cuando te vuelves parte de ellos, sí. los incorporas, trascienden y cuando trascienden te dan como un videojuego, te dan un poder nuevo. Ujú. Hablando de poderes, Ujú. hay algo que no quiero que se me escape de la plática, Ajá. ¿sí? Cuando yo conocí a Moy,
fue muy peculiar porque hablaba a la gente pues de que tenía ciertos dones, ¿sí? Cuando Dones. viene la primera vez a una sesión aquí conmigo, el hombre empezó a eructar como loco, ¿sí? Ok. Ajá. Gracias a Dios, yo no juzgo, pero Es observo, ¿verdad? complicado, ajá. Sí, entonces lo empiezo a ver y se me hizo muy curioso, sí, lo que estabas haciendo, pero entendí que era un proceso tuyo. Entonces, no quiero que se vaya a acabar el episodio sin que me cuentes cómo te diste cuenta de este don, Ok. sí, de los olores y qué sucede cuando hueles a las A las personas. personas. Cuéntame. Mira, eso lo viene por mi papá. Ujú. Siempre eructa y es repugnante, ¿no? Sí. Para ciertas personas, pero lleva una alimentación sana y todo. Yo también empecé a detectar eso. Desde niño, Dan, Ujú. como muchos consultantes han ido, que me han mostrado que también todos tenemos las capacidades, simplemente Sí, están desconectadas sí. prácticamente, ¿verdad? Pero desde niño yo tenía peculiaridades de olores a personas, acontecimientos, veo la energía en burbujas, en el aura, lo que se le dice el aura, pero ve realmente lo que está cargando la persona, sea una depresión, una ansiedad, una tristeza, A través del a olor. través del olor. Ok. Identificas también si hay una brujería. Para mí, ¿qué es una brujería? Es un trabajo interno Ujú. de una maldición, un mal de ojo que fue heredado Sí. o fue hecho de la persona y está viviendo la encarnación en ese cuerpo. Ok. Entonces, detectar esos olores y también es donde viene, no te metas, Ujú. porque no lo requiere, no lo está pidiendo. Entonces, caray. Entonces, el canalizar esa información también te quieres meter, Ujú. se te va a tu plexo solar, se te va al estómago, entonces lo tienes que digerir. Ok. Entonces, la energía densa o vomitas Sí. o ya cuando lo controlas, entre comillas, a tu cuerpo, Sí. lo proteges y lo dejas que haga lo que tiene que hacer, digerir la información. La Ok. información es energía. Ok. Entonces, cuando también voy a tocar, Sí. cuando tocas a la persona, jalas lo que está trabajando, pero también está dentro de ti. Por eso resonó, por eso hay una frecuencia de vibración igual. Sí. Cuando tú dices ri, es frecuencia dentro de tu cuerpo, Ujú. frecuencia dentro de la mía. Es vibración. Ajá. Entonces, espiritualidad Sí. es el conjunto de toda esa información, Ujú. la jalas. Ok. Ah, Entonces, identificas eso sí. y se lo agradezco mucho a un amigo que me regaló un curso de Reiki Sí. hace ya 14 años. Yo vivía con esa información de respirar, oler, ver, escuchar poco, pero era en la cabeza, no era de que me llegara el sonido. Entonces, cuando descubro el Reiki, dije, no mames, es esto. Ujú. Entonces, mi investigación para reconocer qué era yo, Ujú. empecé a estudiar un montón de reikis, chamanismo, ocultismo, brujería, me acerqué a más religiones para encontrar qué es todo esto. Claro. Entonces empiezo a ver que dentro de mí vive este ser, Ok. con capacidades no diferentes, desarrolladas de una manera diferente, pero ahora empiezo a toparme con más gente que ha estado mm, divergente, es Ok. la palabra. Divergente. Ujú. Entonces, empezar a descubrir sus dones, sus capacidades y cómo empezar a transmutar la energía, la información, pero también desde la conciencia. Claro. Entonces, eso es... Entonces, tú puedes oler a las personas, Ujú. ¿sí? Y saber cómo se sienten o qué energía tienen. ¿Qué energía tiene? ¿Cómo huele una persona con depresión? Mira, la persona con depresión normalmente es putrefacción, Ajá. es como a cañería, Ok. es un aroma mm, denso, o sea, se siente y lo sientes en el Como cuerpo, estancado. como estancado, y el cuerpo lo siente. Ujú. Entonces, te vas al libro de heridas de la infancia y coincide el olor con la posición del cuerpo. Claro. Entonces, vas empezando a ponerle nombre a tus olores. Hay una metáfora de la medicina tradicional china, Ujú. ¿sí? Que ellos dicen que nosotros los humanos somos como ríos, donde el agua tiene que estar fluyendo. Sí, Ajá. ya me han escuchado en alguna otra ocasión diciendo de que pues a las emociones siempre se les asemeja con el agua, Ujú. ¿sí? De hecho, hasta los signos del zodiaco emocionales
son de agua. De agua. El punto es, los chinos dicen que nosotros somos como ríos y que las emociones tienen que estar fluyendo a través de nosotros. Pero cada culpa, cada miedo, cada resentimiento es una piedrita y una piedrita y una piedrita que tapa ese flujo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor una persona con depresión huele a cañería o a estancamiento porque no está fluyendo. Porque algo está obstruido. Entonces, algo interesante que acabo de decir, río. Sí. Entonces vuelves a espíritu, es el ri, lo que hace la vibración para que sueltes esa información. Sí. Entonces, también en acupuntura, te vas a los polos, ¿no? Prácticamente cómo está el meridiano en cada cuerpo y empieza a detectar en cada parte del cuerpo una dolencia. Sí. Ahí tú eres el experto en biodescodificación. Ok, ¿qué te está moviendo? Pero también tu energía corporal, ¿qué movimientos tienes? Claro. Y espiritualmente también. Y algo también interesante, energéticamente, ¿cómo estás implicado en tu día a día? Claro. Y te perjudica también. Y súper importante eso, Moy, ¿sí? Porque eso lo digo y lo digo y lo digo. Antes de todo lo que estamos hablando, tienes que dormir bien, ¿sí? Tienes que comer decente, ¿sí? Tienes que hidratarte, ¿sí? O sea, tienes que tener buenos hábitos físicos porque no pidas sentirte bien si nada más duermes 3 horas. No. Sí, esa es una realidad. Es un cuerpo, o sea, sí, somos un cuerpo. Y tienes que cuidar tu máquina, es como el carro. Comes, cagas, meas y te duermes. Sí. Y otra C muy importante, pero la vamos a dejar por allá. Okay. ¿Cómo huele una persona que tiene una brujería o que tiene un tipo de esos trabajos? Mira, ese te llega directamente a esta parte de aquí. Es un olor penetrante completamente y lo ves también en la complexión de la mirada. O sea, realmente lo sientes cabizbajo, color amarillento que está en el hígado prácticamente. Sí. Entonces trae un trabajo energético muy cargado, está mucho coraje, mucho odio, por eso está cargado al hígado. Ok. Entonces te cambia la flexión de la cara y trae el daño en el hígado. Sí. Entonces reconoces el coraje que tú estás sintiendo de que alguien te lo emanó. Ok, te lo emanó, pero algo dentro de ti, en tu transgeneracional, se conectó. Sí, claro. Entonces, tu percepción del mal de ojo, de la brujería o la maldición, la trae repercutida en tu cuerpo porque trae la frecuencia. Sí. Entonces, cuando alguien te emita una crítica, si te ganchas. Y acuérdate, si yo te señalo con dedo, hay 3 que te... Entonces, lo que tú dijiste se te va a reproducir a ti mismo. Sí, claro. Entonces, la peculiaridad, la consecuencia, la diosidencia, dirían unos expertos, la diosidencia es de que algo te va a mover en el campo para que tú vivas lo mismo que vivió tu transgeneracional, para ver de qué manera vas a actuar ahora. Sí, si lo quieres resolver o si lo quieres repetir. Exactamente. ¿Qué más puedes oler, Moy? El amor. Sí. El amor, la forma, el poder que tiene cada uno de ellos. Huele a rosas, a clavo, a comino, a canela. El olor más hermoso que he olido es la muerte. Okay. La muerte simbólica es la vida que te dice ya hay que trascender. Entonces huele a lilies, el olor a la flor lili ¿La muerte huele a lili? Sí, huele a lili, o sea, es un amor tan perfecto, Dan, que cuando te topas con la muerte, te topas con mamá. Te topas porque vuelves a nacer. Entonces, he estado en acontecimientos de trascendencia de personas físicas y la manera en que trascienden el olor característico es lo mismo que viví cuando mis hijos nacieron. Es lo mismo que sentí cuando trascendieron. Okay. Entonces, ahora que reconozco la muerte y sé a dónde vamos todos de este cuerpo físico, viene la frase que Dios es la vida y es la muerte. Y si voy a Dios, ¿quién contra mí? Siento que romantizamos mucho la vida, ¿sí? Y satanizamos mucho la muerte. Sí. No, y nuestros ancestros. La vida no es perfecta, es bonita, pero sí es un trabajo. Sí. O sea, cuesta más estar vivo que estar muerto. Sí. Y la muerte, a mí me gusta mucho la mirada sistémica que habla que la muerte es lo más abundante porque es lo que le da pie a que llegue otra cosa nueva y a que vuelvas a vivir otra vida. La muerte en vida. Sí, y eso, y no estamos hablando nada más de muertes del cuerpo, estoy también hablando de etapas de vida. De trascender, Dan. Sí, de cambiar de identidades, de transmutar procesos. pensamientos, Sí. Un nuevo trabajo,
una nueva pareja. O sea, tiene algo que morir para Ujú. que algo nuevo llegue. Tengo que hacer espacio, ¿sí? El vaso. Sí, El vaso está lleno, hay que vaciarlo para llenar algo nuevo. para que haya espacio para que ese Claro. vacío pueda Ujú. ser llenado, porque si no quieres soltar, pues es imposible que puedas meter algo adentro, Sí. ¿sí? Y todo cambio conlleva una crisis, y a mí me gusta mucho decir que una crisis habla de crecimiento. Crisis, crecimiento, Sí, no, y me ¿sí? lo dijo mi hermano igualito como tú lo estás diciendo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un cuarto en mi casa, ¿sí? Que lo tengo lleno de cachivaches, de cosas viejas, está lleno de polvo, ¿sí? Llega un momento que, como dices tú, huele a putrefacción Sí, porque no se mueve, ahí está está el muerto, ahí estancada está el muerto, la Dan. energía, Ujú. ¿sí? Y un día te decides a limpiarlo, ¿sí? Y lo haces con mucho amor, lo haces con muchas ganas, pero empiezas a levantar el polvo, El estornudo, Dan. Algo que ajá, también les comparto en mi experiencia y ya los consultantes lo han empezado a desarrollar. Cada vez que eructas, estás digiriendo ujú, la energía densa, buena, mala, no hay bueno, simplemente estás digiriendo. sí, Si estornudas, es porque la energía de la persona, su olor, su carácter, te perjudicó, te movió, sí. pero también te está moviendo de que, hey, Sí, muévete, sí, sí, ¿ok? sí. Si bostezas, Dani, estás platicando con alguien, tú respiras con la nariz, pero el alma Inhala por algo ya en su frecuencia, o tú estás más arriba o él está más abajo. Entonces, ujú, el ego lo ujú, tienes que equilibrar. okey, Entonces, donde es mucha información, tranquilo, bájate una frecuencia. sí, Esas son las frecuencias del alma. Entonces ya empiezas a reconocer a la persona. O que la información que le está llegando la está integrando, porque te vas al cerebro. claro. Entonces cambia. Sí, sí pasa mucho, ¿eh? Ujú. Cuando estás recibiendo mucha información es normal que bosteces. Y es peculiar también para los papás. Tengan paciencia con sus hijos cuando lo están regañando o algo. Ya tiene sueño, vete. No, está procesando la información porque su capacidad no ve la percepción del regaño que tú le Ujú, estás dando. ujú, Le estás creando una conciencia y entonces lo tundeas o le dices algo. No, o sea, hay que reconocer los movimientos del cuerpo del niño, ujú. porque también dices, oh, Y esa frustración, sí, porque le volvemos al niño. ajá, pero es necesario, hijo, eso no quiero decir eso porque no quiero hacer una creencia, pero Ajá, es parte de el del crecimiento, la crecimiento, crisis, ¿sí? Voy a sí. limpiar un lugar, ¿sí? Pues obviamente me voy a empolvar, me voy a desesperar porque no sé qué sacar y qué sí, ¿sí? Voy a deshacerme de muchas cosas, me voy a empuercar, o sea, Y terminas desgastado. y te cansa y hay mucha gente que en el medio de levantar ese polvo se Energía. desespera y mejor dice, mejor cierro el cuarto y que siga así. Ujú, Sí, porque es de valientes meterte a hacer una limpieza interna y un autoconocimiento. sí. No es sencillo, ¿sí? Tienes que estar decidido. ¿Sí? Lamentablemente o afortunadamente, ¿sí? A veces no, ¿sí? Porque la vida Te va a mover. Si tú no te mueves, la vida te mueve. te va a orillar y ahí sí es donde cambia lo que acabas de decir hace ratito de decir. Lamentablemente todos llegamos a estos campos terapéuticos de espiritualidad y me atrevo a decir también médicos porque ya traemos el agua hasta aquí, ¿sí? Porque ya Sí. traemos el azúcar hasta acá, porque ya traemos las emociones hasta acá, ¿sí? O porque ya traemos la mente vuelta loca que no tenemos más que ir a pedir ayuda, Ujú. ¿sí? O sea, al principio uno busca ayuda porque ya no puede con su Ya no vida, puede con su vida. ¿sí? Cuando empiezas a limpiar, te empiezas a sentir bien, va a haber una brecha donde tú vas a decidir, oye, me gustó trabajarme, me gustó sentirme bien y lo sigo haciendo desde esa intención. No Ujú. lo hago porque me estoy muriendo y necesito aire, ¿sí? Que es válido, Sí, ¿verdad? y Sí. aparte, el detalle es reconocerlo, Dan. O sea, a veces te quedas muerto en vida, metafóricamente hablando, Ujú, que no sabes, o sea, no, es donde le digo, traes el muerto cargando, ¿no? sí, Entonces, el reconocerlo, el darte cuenta, ay, Dios mío, es donde digo, Dios, ahora entiendo esta forma de ser humano, ¿no? ujú, Y es donde yo caía en eso de, quiero ayudarte, quiero ayudarte, quiero ayudarte, pero el que estaba muerto también era yo. claro. Y es donde dices, Sí, wow. pues por eso somos seres empáticos, porque nosotros contagiamos a los Nos demás contagiamos. o los demás nos contagian a Sí. nosotros, ¿sí? O sea, eso es Y es relacionarse. biología. O Ujú, sea, al final de cuentas llega un agente externo a sí, cambiar algo.
destrúyelo. O sea, Sí, eso porque es... así como te contagias, no sé, en un contacto sexual, Ujú. sí, también te contagias cuando llega alguien y te hace un comentario de miedo y si tú lo agarras y te lo quedas, Ya, ya te contagió y ese miedo y y es lo que vas a ten experimentar. cuidado y bla, bla, bla. O sea, y en general, ¿sí? Por eso yo sí siento que tenemos que ser sabios con las palabras, ¿sí? Sin llegar a ser obsesivos. Ojo, espiritualoides, Ujú. sin llegar a ser No, obsesivos porque te vas de la vida, te vas no, a la no vida. estás aquí Te presentes. pierdes, o sea, te pierdes completamente, diría, el verbo es Dios, o sea, Ujú, la manera en que hables, siente tu vibración, simplemente pon tu mano, dices odio, la frecuencia acá, ay, no hables de odio, es que ujú. también soy odio, o Pues es sea, que se incluye. habla de amor y la frecuencia en tu corazón, en tu tórax cambia. Sí, Entonces, cuando alguien te habla desde el coraje, ¿cómo sientes tu corazón? sí, Entonces, aprender a sentir es un trabajo de tu cuerpo claro, y también. lo bueno y lo malo, ¿sí? Todo, Dan, Eso es tan importante, todo, o sea, entender que todo pertenece, todo, ¿sí? Dan. No porque pienses de lo mejor, o sea, cuando hablamos de ser impecable es de mantenerte en una práctica consciente, Consciente. me explico, pero también es sano rayarle la madre a alguien cuando Sí, estás enojado porque dejas fluir esa frustración, dejas fluir o pones límites cuando necesitas desahogarte. y en una forma es hacerlo desde el amor, Ujú, sacar tu frustración, que es ese amor interno, pero también sin dañar al otro, ¿no? claro. Entonces es donde es complicado, porque es que tú nunca te enojas. Le digo, no, sí me enojo, pero mi manera de sacar ese enojo es diferente. Ok, ¿resonó contigo la persona? No, Ujú. pero traigo el enojo, entonces lo siento. Sí, para que no te andes enfermando el estómago, para que no se te vaya la O a la vista o la cabeza. cabeza, sí, 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 o sea, porque aquí El lo, cuerpo lo va a expulsar de alguna de manera, alguna manera. sí, tenía una maestra muy buena que decía que si tú no expresas, el cuerpo va a encontrar cualquier hoyo para poderlo expulsar. Un agujero negro, Dan. Ajá, Entonces ahí es algo que me encanta. Tú ves y tiene los orificios. Entra la vida, sale la vida. Si ujú, te das cuenta, es un infinito. ok, Entonces esto no va a acabar hasta que termine, ¿vale? sí, Como es arriba, un agujero es un agujero abajo. sí, Entonces lo que entra sale destruido. ok, Entonces cuando tienes la conciencia de lo que te entra por los oídos, ujú. ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo lo vas a sacar? Exactamente. Sí. Entonces, el cuerpo va a buscar cualquier hoyo para expulsarlo, Ujú. ¿sí? A través de una diarrea, a través de lágrimas, a través de La moco. sudoración. O sea, si un día estás muy triste y no quieres reconocer tu tristeza, es por eso que el cuerpo llora, para poder sacar y expresar la Y emoción. déjate llorar, o Si sea, no puedes llorar, el cuerpo va a encontrar Dan, moquito, me he topado con, vómitos, o sea, sí, me he topado con eso bien cañón, de que no sabemos llorar tanto como hombres como mujeres, no sabemos gritar tanto ujú, hombres como mujeres. O sea, me he notado que nos han castrado, nos han cerrado, nos han impedido el poder expresar nuestros sentimientos, aunque sea solos, no podemos hacerlo. Dan. Entonces también es parte de lo que me enseñaste y lo que yo enseño también a la gente, ujú, a permitirte sentir. O sea, estás enojado, enójate. ujú, Vas a llorar, llora, pero derrama todo el río que puedas, ujú. porque esas tristezas, no, es que no puedo llorar, no me puedo permitir, yo soy fuerte, yo soy... Es el río que no fluye. Y no Exactamente. estamos diciendo que hagas daño, estamos diciendo que lo expreses. Y expresarlo puede ser hablando, puede ser Deporte, contándole a un amigo tu cocinando, frustración, tu tristeza, a dibujar, escribiéndolo, ¿sí? O exactamente, sea, buscar una expresión de la manera que se te expresión. acomode mejor a ti, ¿sí? Entonces, para ir como dándole un poquito de cierre a todo esto, porque si se dieron cuenta Muy que, amplio, es muy amplio. es muy amplio, eso no termina porque, no, podríamos, y yo creo que de aquí podría yo también hacer algún, les prometo, ¿sí? Hacer algún episodio de maduración emocional, o sea, que esta misma plática pueda integrarse con, igualmente, con estos paradigmas que tenemos, que estamos rompiendo, porque antes se Sí, supone que el maduro emocional era el fuerte, el que no sentía, el que aguantaba, el que qué podía bueno. con todo, el que ¿Cómo no cambió todo? reaccionaba, ¿sí? Y ahorita, pues nos estamos dando cuenta que una maduración emocional es la expresión individual de la vida,
¿sí? individual, cada quien. Lo que estamos haciendo ahorita, Ujú. ¿sí? Lo que estamos explicando ahorita Moy y yo, ¿sí? Al final de cuentas, lo que estoy tratando, o lo que estamos tratando, porque Moy es parte importante de la charla de hoy, es que se pueda integrar toda esta parte. Yo no hablo mucho o no uso mucho la palabra holístico, utilizo la palabra integral, No, ¿sí? integral también Porque está. integras, ¿sí? Integro esta patita que es la terapia, integro esta patita que es la espiritualidad, integro otra patita que es mi deporte o es mi hobby, o sea, La cocina, o sí. sea, Y me quiero quedar con ese mensaje que dijo Moy de llegar como, bueno, de pretender tener un equilibrio, sí, es que sí, es eso, Dan, eso es la vida, sí, en mi percepción. ujú, O sea, tú vas a buscar el equilibrio. El ujú, día que lo encuentres, algo te va a desequilibrar, sí, porque por eso estás vivo, y eso sí, lo dice el Cábala. sí. O sea, encuentras el equilibrio, ¿para qué? Para que una vez que lo encuentres, desequilíbrate, deja hacer lo que estás haciendo para encontrar una nueva función. Ay, yo estoy Si bien no, desequilibrado ahorita. si no viene la vida, si no viene la vida y te va a mover. Sí. Y es donde dices, ok, llegó, vamos a hacer algo nuevo que te dé miedo y hazlo. Moy, ¿qué le dirías a las personas que ahorita están empezando su camino espiritual? Lo más importante es confiar en Dios, o sea, confiar en ti mismo, abrirte de corazón a tu ser, el verte al espejo directamente, confiar en ti, confiar en Dios y decirte te amo, porque nadie en este mundo va a reconocer a Dios más que tú mismo al espejo. Y ahí es donde viene el cambio. Ujú. Vivir para ti, Vivir para ti, al servicio de los demás. sí, sí, Dan, porque Sí. tú estás bien y te reconoces, reconoces a Dios y Ujú. vas a reconocer a Dios en todos. Me encanta, Moy. Yo soy motivador, ¿sí? De que todo lo que te haga bien y lo que te haga sentir congruencia en tu vida Ah, debe ser respetado por ti, ¿sí? Y tratar de que también sea respetado por tu círculo más cercano, porque a veces es difícil convivir cuando cambias tantas creencias, ujú. ¿sí? Cambias Sí, mucho una identidad y la misma sociedad, tu familia o tus círculos de contención te van a querer regresar a lo que regresar. tú eras, ¿sí? Entonces, esto lo digo no para que dejes de hablarles a tus círculos, sino para que dejes de dudar de que si algo te hace bien a ti, sí, Hazlo. te conectes con eso, lo veas como tu verdad y lo protejas si te hace bien. Eso es lo más importante. Siempre Ujú. apóyate, siempre infórmate, siempre pide ayuda si lo necesitas, porque aunque estos temas son temas quizá profundos, también son temas populares, porque lo son ahorita, o Sí, sea, son temas de moda, la terapia y la y cada espiritualidad. quien tiene su forma, cada quien tiene su estilo, es lo que dice, o sea, te funciona, hazlo. Ujú, El detalle es de que te des cuenta de que estás creciendo y no sí, creciendo de que, me siento grande, no, de que estás creciendo porque ya tienes más amor, respetas a la persona, te sí, respetas a ti y vas a tener errores, sí, vas a tenerlos, pero ¿cómo los vas a reconocer? claro, aceptándote, Dándote amor. sí, aceptándote. Sí, es que es muy ambiguo, o sea, me encanta que lo Ajá. digas, no te estoy corrigiendo, No, no, más no, bien no. te lo estoy complementando, Es ¿sí? que para El mí, acto más grande de amor que puede existir, ¿sí? reconociéndote. Es aceptarte a ti o aceptar al otro tal y Tal y como como es, es. Y ¿sí? fíjate, yo voy tanto al amor, y no es el amor de que, ay, te amo mucho, no, porque viene o sea, cuando lo encontré dije, A es el alfa, Ujú, y amor termina en O, que es el omega, ok, ¿ok? Tu femenino y tu masculino. ok, Pero la R vuelve a ser ujú, a ti mismo. ok. Es, es una manera, fíjense, es interesante. Pero la respuesta siempre está en ti, En ti. siempre, ¿sí? En lo que tú sientes y en lo que tú estás dispuesto a vivir en la vida conociéndote, ¿ok? Moy, ¿en dónde te pueden buscar? Eh, hice una página que se llama Eterno Origen. ¿Ok? Ahí pueden seguir. Voy a subir contenido porque ya es parte de. Ujú, Y ahí pueden agendar, si quieren agendar para cualquier sesión, información para herramientas de trabajo de cada uno de ustedes también, potencializar sus dones. También quiero decirles que es un trabajo interesante, profundo y es constante. Entonces, tener dones, diría Spider-Man, es una gran responsabilidad porque te vas a enfrentar a ti mismo en todas tus versiones. Entonces, pero con amor.
Perfecto. Por mi parte ya saben que me pueden encontrar en todas las plataformas como El Observador Sistémico y en mis personales como Dan Rojo Rojas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que te haya caído algún 20. Si llegaste a este A punto este de la punto. plática, sí, por Ujú. favor comparte este video a quien crees que le puedas servir. Danos like o suscríbete aquí en la campanita porque yo voy a seguirle, ¿eh? Yo los voy a hartar, no me importa como dije, como dije, Te yo, vas a empe saturar. yo empecé, ¿sí? Con este proyecto y yo decía, con que mi video lo vean 50 personas, yo voy a estar bien, o sea, yo voy a ser feliz, ¿sí? Ya estoy llegando a tener 30,000 vistas por video, entonces eso para mí es un gran honor y como sé que me estoy moviendo y que les está gustando, yo lo voy a seguir haciendo porque, como dije hace ratito, porque lo hago para mí, pero también Y para para sentirme ustedes. útil para la vida, para el mundo y para quien le pueda cambiar un pensamiento, para mí ya es mucho porque me siento que estoy sirviendo a la vida, Sí. ¿ok? Fue un placer tenerte, Igualmente, Dan, muchachón. gracias por Hemos confiar. terminado. Gracias.